Bueno, mi hijo en la administración esta mañana dijo algo, iniciamos este año así como terminamos el año pasado, con gratitud. Terminamos 2024 dando gracias por lo que el Señor hizo, amén. Si se reunieron en sus casas a dar gracias por lo que Dios hizo, pero también iniciamos este año con gratitud porque hay poder en el agradecimiento. De hecho, las gracias es un verbo, es una acción, es un ejercicio constante que el creyente debe desarrollar y convertirlo en un estilo de vida. La Biblia dice: debemos dar gracias en todo. Y no solamente es una confesión externa de labios, sino que debe ser algo que debe venir acompañado de lo más profundo de nuestro corazón. Y digo esto porque muchos empiezan el año pidiendo y piden y piden y piden, y no está mal pedir, pero recuerde, hay un poder tremendo en la gratitud. De hecho, hoy el cielo está lleno de demandas, de querellas, de porqués. Señor, pero ¿por qué? Y muy poca gratitud. Y es que en el mundo hay ausencia de gratitud. Y lo más triste es que esa tendencia del mundo hoy también está alcanzando la iglesia. Por ejemplo, aún ni para consumir los alimentos se dan las gracias. Primera de Timoteo 4, versículos del 3 al 5, la Biblia dice que nosotros debemos dar gracias participando de los alimentos, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, a la gente no se le olvida comer, lo que se le olvida es dar gracias a la hora de comer. Dígale al que está al lado y te están hablando. Y debido a esto, la Biblia inserta una bendición para los que toman los alimentos con acción de gracias. Dice que si hay algo que puede ser dañino a nuestro cuerpo, el Señor lo santifica. Y por eso hay poder en la gratitud. Y no solamente esto aplica a los alimentos en el área material, sino también al alimento espiritual. ¿Dio gracias a usted por el sustento espiritual que Dios le dio a lo largo del año pasado? ¿Ha dado usted gracias porque el Señor se encarga de alimentar a su rebaño permanentemente? Así que debemos dar gracias en todo momento. Y entre otras cosas porque el dar gracias también es un acto profético. Cuando usted da gracias, está declarando que Dios va a continuar respondiendo a sus oraciones. Una persona agradecida es una persona que permanentemente ve respuestas de Dios en sus vidas. Así que hoy quiero referirme a una ocasión en la que el apóstol Pablo dio gracias. Ya en otros estudios hemos visto las veces en que Jesús dio gracias, pero hoy quisiera referirme a una ocasión en particular, un versículo o un capítulo que me llamó la atención, donde el apóstol Pablo está dando gracias. Y yo veo que Pablo fue una persona agradecida permanentemente. Ahora, no sé si usted puede recordar, pero él se la pasaba dando gracias por varias razones. Una de ellas, por las iglesias. Si se da cuenta que él dice: doy gracias por la iglesia que está en Colosas. Doy gracias por la iglesia que se reúne en Filipenses. Él también daba gracias por los hermanos que se convertían al Señor, que se unían a la iglesia, que recibían a Cristo en su corazón. Y también daba gracias por personas específicas. Por ejemplo, Timoteo. Recuerda cuando inicia su carta, le dice: doy gracias porque hay una fe no fingida en ti, que recibiste de tu madre y de tu abuela. ¿Qué estaba haciendo el apóstol aquí? Dando gracias.
Y también en un momento de desespero, tal vez cuando muchas veces él veía que su carne no se quería someter a la voluntad de Dios, en medio de una circunstancia de profunda confrontación, él dio gracias. Y él dijo, miserable de mí, ¿lo recuerdan? Pero después dice, pero gracias doy a Jesucristo, porque es el único que nos puede ayudar a crucificar el viejo hombre para que Él viva en nosotros. Así que hubo varios momentos donde Pablo dio gracias, pero me quiero referir al último capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y esto me anima porque yo le pido al Señor que en nuestro último capítulo aquí en la tierra, el Señor nos encuentre dando gracias. Porque el dar gracias es un antídoto en contra de los pecados de la lengua. ¿Cuáles pecados de la lengua? La murmuración, la queja, el chisme, el renegar, el inconformismo. Pecados terribles que abren puertas espirituales a Satanás y a sus demonios. Pero si usted se habitúa a dar gracias en toda circunstancia, le aseguro que usted va a ver permanentemente las respuestas de Dios para su vida. Ahora, el contexto en el que vivía Pablo no era fácil. Recuerde que Pablo es conocido como el apóstol perseguido. Perseguido primeramente por la iglesia que no creía en su conversión, pero también después perseguido por los gentiles a quienes él servía y que también lo buscaban para encarcelarlo, para privarlo de su libertad. Muchas veces lo apartaron de sus seres queridos, lo tomaron en contra de su voluntad, lo llevaron a otras ciudades para comparecer ante las autoridades. Y era un tiempo realmente de una persecución temible. Porque recordemos que los cristianos que no negaban su fe eran usados como antorchas de fuego que alumbraban el camino por donde transitaba el Imperio Romano. Eran llevados como diversión al Coliseo Romano para que sean despedazados por leones. Eran torturados, masacrados, crucificados al revés, quemados en pailas de aceite caliente. Así que realmente Pablo podía ver muchas situaciones en su futuro, pero él en medio de esas circunstancias siempre dio gracias. Y precisamente la porción a la que me refiero la encuentro en el versículo 15 de Hechos 28, donde dice en la Biblia que al ver Pablo, algunos hermanos dio gracias a Dios y cobró aliento. Hechos capítulo 28, versículo 15. Y antes de entrar a mis puntos, quiero resaltar algunos aspectos. Lo primero es que el dar gracias es una elección. Pablo acaba de ser salvado de un viento huracanado llamado Euroclidón que azotó la embarcación donde él venía y que lo más posible era que hubiera acabado con su vida y la vida de aquellos que navegaban con él. Él acabó de vivir una situación así y sin embargo lo que salió de su boca, a pesar de haber tenido un encuentro con la muerte, fue dar gracias. Esto puede ser un buen ayuno, que todo lo que salga de mi boca sea gratitud en todo momento. ¿A usted no le cae bien la gente grata? Es maravilloso la gente agradecida, la gente que siempre busca motivos para dar gracias, a la que usted tiene un detalle con ellos y no lo da como por sentado, no lo da como pues es su obligación, no, sino que siempre es intencional en dar gracias. ¿Puede usted darle gracias a la persona que tiene por ahí cerquita? Dile, te doy gracias. Nico, gracias por estar hoy acá en los audiovisuales. El dar gracias es una elección y Pablo eligió dar gracias. O sea que el dar gracias no está determinado por las circunstancias a mi alrededor. El dar gracias es algo que
desde mi interior se manifiesta. Algo que yo decido hacer. Ahora, dice que cuando vio a estas personas, él dio gracias, pero en ningún momento dice que esas personas venían con regalos. Porque uno dice, dé gracias a la persona que está al lado, pero ¿qué si no me ha dado nada? No. Ellos no trajeron presentes, ellos no trajeron regalos, ellos no traían nada material o tangible, pero el verlos trajo en Pablo gratitud y por eso lo expresó. Lo segundo que veo es que él dio gracias ¿a quién? Al Señor. Primeramente al Señor. ¿Cuántos dan gracias que quitaron el aire? Es que yo los veía así, yo dije, uy, será el poder del Espíritu. Me tomé. Gracias, Raúl. El segundo aspecto que yo noto es que la gratitud que dio Pablo la dio primeramente ¿a quién? Al Señor. Ahí lo dice con claridad. Ahora, por supuesto, gracias por venir, pero él levantó los ojos al cielo y dijo, Señor, gracias. ¿Cuántos dan gracias porque este fin de año tuvieron su familia para poderles abrazar y para poderles desear un feliz año? Son motivos que debemos buscar y nuestra gratitud siempre debe ser dirigida al Señor. ¿Y saben por qué? Porque el Señor siempre tiene control de nuestra vida. Y nada nos alcanza sin que primero haya pasado por las manos del Señor. Y por eso podemos estar agradecidos con cualquier situación que estemos agradecidos, con cualquier situación que estemos cruzando. Y lo tercero que veo, y hago referencia al resultado, ahí lo dice este versículo. ¿Cuál fue el resultado que trajo la gratitud en la vida del apóstol Pablo? Dice que él cobró aliento. Cuando una persona es agradecida, la atmósfera espiritual, los aires espirituales a su alrededor son transformados. Él dio gracias y como resultado de dar gracias, él fue liberado. Y no sé si usted lo sabe, pero el último capítulo del libro de Hechos, como lo vamos a ver más adelante, muestra a Pablo en su casa, en libertad y con el privilegio de predicar el evangelio. Y creo que eso tiene mucho que ver con el dar gracias. Este mismo Pablo fue el que exhorta a la iglesia en primera de Tesalonicenses 5:18 a que demos gracias en todo. En otra porción dice demos gracias por todo y también dice demos gracias siempre. Gratitud es el lenguaje de la iglesia del Señor. Entonces, quisiera responder en 5 puntos la siguiente pregunta. ¿Qué motivos tenía Pablo para dar gracias? ¿Qué motivó a Pablo para dar gracias? Y para poder responder esa pregunta tenemos que mirar algunos versículos atrás por las cuales él podía dar gracias. Y número 1, y creo que es otro motivo por el cual no se nos puede olvidar dar gracias, la salvación. ¿Cuánto dan gracias al Señor por la salvación? Si le han dado gracias al Señor por la salvación tan grande que Él compró en la cruz del Calvario. Pues bueno, Pablo fue salvo de la muerte. Así como nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, y el Señor nos dio vida eterna. Así que podemos dar gracias por haber sido salvados de esa muerte y tener el privilegio enorme de contar con vida eterna. Hechos capítulo 27, versículos 42 al 44. Esta es la porción a la que hago referencia del naufragio que vivió Pablo. Dice la Biblia así: entonces los soldados romanos acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudieran nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció, y escuche bien esto,
que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Cuántos se salvaron? Todos. Ahora, todos los que estaban dentro de la embarcación con Pablo. Ahora, ¿cuántos saben que esta es casa de salvación? Por eso, cuando declarábamos el coro, vamos a ver al perdido volver, yo profetizaba sobre mi familia para que este año venga a los pies del Señor, sobre aquellas personas a las que le estamos predicando para que vengan a Cristo, un año de salvación. Y vamos a dar gracias por la salvación que ya en Cristo tenemos, y de la misma forma también profetizar por la salvación que el Señor también va a traer. Amén. Número 2, ¿por qué más motivos tendría Pablo que dar gracias? El primero de ellos por la salvación. Número 2, por protección divina. ¿Recordó usted algún evento del año pasado en el que usted fue protegido por Dios? Pregúntele al Espíritu Santo y le aseguro que usted va a encontrar varios momentos donde el Señor le guardó, donde el Señor le protegió, donde el Señor permitió que cosas ocurrieran con un solo propósito: protegerlo. Eso le pasó a Pablo. En Hechos 28, versículo del 3 al 6, dice la Biblia que habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. ¿Qué vemos aquí? La protección del Señor sobre la vida de Pablo. Accidentalmente lo pica una víbora, pero ningún daño sufrió. ¿Por qué? Por la protección del Señor sobre su vida. Y preparémonos, porque hay milagros que vendrán este año en nuestra vida y otros quedarán sorprendidos y tendrán que decir: esperábamos que murieran, esperábamos que se hinchasen, esperábamos que la ruina les alcanzara, pero Dios les ha protegido. La Biblia lo afirma, que si bebiéramos alguna cosa mortífera, o que si alguna serpiente nos tocara, nada nos dañará. Así que, ¿por qué hay que dar gracias por la salvación, por la protección divina? Número 3, para ello vamos a ir a Hechos 28, versículos del 8 al 9. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Otra razón por la cual debemos dar gracias: respaldo ministerial. Pablo oró por los enfermos y Dios respaldó su oración a través de sanidades. Y claro, como iglesia damos gracias al Señor por cada milagro. Como iglesia damos gracias al Señor por cada oración respondida. Muchos de ustedes compartieron hace 8 días acerca de milagros que Dios había hecho. Otros me dijeron: ay, me faltó mi testimonio. Yo les dije: hoy tienen espacio para hacerlo. Así que podemos poner nuestra confianza en que Dios respalda el llamado que nos ha dado. Como iglesia Él nos ha dado un llamado, y es sanar a los quebrantados de corazón. Tenemos esa unción sobre nosotros como hijos de Dios. Podemos ir a llevar palabras de consuelo al corazón afligido, a las personas enlutadas, a las personas que no tienen esperanza, y saber que el poder del Espíritu Santo que está en nosotros traerá un respaldo a cada una de las declaraciones que hagamos para la gloria del Señor. Amén. Entonces, ¿por qué hay que dar gracias? Por la salvación, por la protección, por el respaldo ministerial. Número 4,
Vamos a dar gracias también al Señor por la provisión del cielo. ¿Cuántos de ustedes han visto la provisión de Dios en sus vidas? Hechos 22, y permítame, le leo 3 versículos que evidencian, que revelan, que muestran con claridad la provisión de Dios en la vida de Pablo. Versículo 2 dice: y los naturales, Hechos 28:2, y los naturales de aquel lugar nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. ¿Por qué daba gracias Pablo? Porque en una situación donde estaba con las personas que habían desembarcado, llenos de frío, llenos de hambre, alguien los acogió, encendió un fuego y fue humanitario para con él. Versículo 7: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Ahora, gracias a Dios por Publio, por su generosidad, pero ¿quién estaba detrás de él? El Señor proveyendo. Y también otro versículo, versículo 10, dice Pablo: los cuales también nos honraron con algunas atenciones. Dice así la Biblia. ¿Qué dice? Nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Como dice alguien, si así es lloviendo, que no escampe. Porque bendecían a Pablo por donde quiera que él iba, lo honraban, atendían sus necesidades. ¿Y quién era quien hacía esto? El Señor. Y por eso Pablo dio gracias. Muchas veces puede que el instrumento que Dios usa cambie, pero Dios sigue siendo fiel. ¿Se acuerdan de Elías? El tiempo donde durante 3 años y medio no llovió y escaseaba el alimento, pero Elías fue sustentado por el Señor. Dios proveyó. ¿Cómo lo hizo? A través de un lago. Luego el lago se seca y entonces Dios envía cuervos. Luego los cuervos no vuelven y ahora Dios usa una viuda. Y aunque el instrumento cambie, Dios sigue siendo su proveedor. Esto lo digo porque hay personas que terminaron el año y le cancelaron su contrato y están desesperadas, pero Dios sigue siendo fiel. Y si Dios cerró esa fuente, es porque va a abrir otra. Si se cerró una puerta, es porque Él va a abrir una más grande. Él es nuestro proveedor. Y número 5, y con esto ya cierro mi mensaje. Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31. Al final del libro de los Hechos dice la Biblia que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Número 5, Pablo daba gracias porque prosiguió en el propósito y el llamado de Dios para su vida. Como iglesia hemos pasado muchos años ya, el año de la pandemia, años difíciles, años de recesión, pero ¿qué hemos notado? Que Dios nos ha sostenido para continuar adelantando el propósito que Él nos ha asignado. Y eso es un motivo para dar gracias. Damos gracias al Señor porque Él nos ha llevado de gloria en gloria, porque Él nos ha enviado a diferentes lugares y podemos reunirnos con libertad. Hay muchas naciones, hay muchos países donde no se puede predicar el evangelio, donde hay que hacerlo de forma a escondidas, donde no se puede cantar en público, donde no se puede predicar el evangelio, pero tenemos el privilegio de que nosotros lo podamos hacer, y eso también debe ser un motivo de gratitud. La Biblia dice que Pablo dio gracias a Dios y que cobró aliento. Muchas personas hoy están desalentadas en relación a su futuro, y creo que lo que les puede estar haciendo falta es poner por obra la acción
de gracias. 5 motivos por los cuales Pablo y nosotros debemos dar gracias: la salvación, número 2, la protección divina, el respaldo ministerial, la provisión del cielo, y que podemos proseguir en el propósito y el llamado que el Señor nos ha entregado. Padre, quiero darte gracias en esta mañana. Y yo quiero que usted allí también intencionalmente dé gracias al Señor. Queremos darte gracias primeramente por la salvación que tenemos en Cristo. Recordamos, Señor, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, las personas que éramos antes de conocerte, Señor, personas que no teníamos esperanza, personas que vivíamos, Señor, como vive cualquier persona en el mundo, pero sin el temor de Dios en su corazón. Y hoy quiero darte gracias por ese día que me rescataste. De allí donde usted está, levante su voz y dele gracias al Señor, porque hace 10, 15, 8 años o el último año, Él vino a su vida y lo salvó. Le dio salvación espiritual, pero también lo ha podido salvar de situaciones terribles. Le ha dado protección porque han habido situaciones que como un huracán han golpeado fuerte su fe. Y de repente usted siente como si la muerte lo fuera a alcanzar, como si todo fuera a quedar destruido. Pero ahí el Señor también se levantó una vez para traer calma en medio de la tormenta y lo sacó sano y salvo. Dele gracias en esa oportunidad en la que intentaron robarlo y el Señor lo protegió. Porque el Señor no permitió que usted cruzara por esa calle, porque el Señor lo guardó del peligro, del ataque del enemigo. Señor, ¿cómo no agradecerte en esta mañana? Si al recordar tantos episodios en nuestra vida y al darte gracias cobramos ánimo. Y hoy queremos, Dios, reconocer tu grandeza, reconocer tu hermosura. Darte gracias, Señor, por tu provisión, porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Gracias por la cena de Año Nuevo, gracias por la cena de Navidad, gracias porque hubo pan en nuestras mesas. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, por tu sustento. Gracias, Señor, porque el panorama ante mis ojos humanos era un panorama de dificultad, de desastre, pero tú cambias nuestro lamento en danza, Señor. Y hoy quiero darte gracias, porque al darte gracias cobro ánimo y me preparo para el siguiente milagro. Señor, queremos darte gracias por tu respaldo ministerial, por los dones, por los talentos que has puesto en nuestras vidas, en cada uno de mis hermanos. A algunos les has dado una unción para ministrar sanidad física, a otros para ministrar tu palabra, a otros para consolar, a otros para animar, a otros para dar generosamente, a otros para socorrer en las necesidades de los hermanos. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Y una vez más queremos consagrar este año a ti para que nos uses, Señor. Y allí quiero pedirle por favor que se coloque en pie, presente su vida delante del Señor y dígale: Señor, úsame para tu gloria. Pon en mí todo aquello que quieres que sea usado a favor de otros. Envíame, Señor. Úsame para que personas que estaban en la misma esclavitud que yo estuve puedan ser llamados a libertad. Señor, yo consagro mis manos, yo consagro mi boca a ti. Úsame, usa mis brazos y úngelos para que cada vez que yo abrace a alguien puedan experimentar el amor tuyo y la gracia tuya. Señor, úsame para que tu nombre sea glorificado. Y te damos gracias, Señor, también en esta mañana, porque podemos proseguir con el llamado que tú nos has entregado, con el propósito que tú has establecido para cada uno de nosotros. Yo oro, Señor, que en este año
más personas puedan recibir, Dios, el llamado tuyo al servicio en la casa de Dios. Oro para que podamos ser multiplicados, para que podamos ser ensanchados, para que podamos, Señor, aún estar en diferentes escenarios donde podamos proclamar tu palabra, donde podamos predicar el evangelio y traer nuevas a las personas, Señor, que están lejos y apartados de ti. Y desde ya, Señor, ve colocando en nuestro corazón rostros, nombres de personas a las que debemos visitar, por las que debemos orar, a las que debemos ir y predicarles. Y en el nombre de Jesús, prepara el terreno de sus corazones. Y ya para terminar, yo quiero que usted pueda unirse a una persona en esta mañana y pueda acercarse a ella y pueda ir y darle gracias. Vamos a poner este mensaje en acción. Vamos a dar gracias. Busque a alguien. Tal vez nunca ha tenido usted la oportunidad de agradecer a las personas que colocan una silla para que usted se siente, a las personas que sirven desde muy temprano, a los de la alabanza, o sencillamente a esa persona que lo inspiró a usted para alabar y para adorar al Señor. Hoy quiero darte gracias, hermano. Hoy quiero darte gracias por tu vida, por el privilegio que tengo de ser usado por Dios para poder traer una palabra de gratitud. Eres un ánimo, eres un aliento, eres una fortaleza en esta casa espiritual. Y yo estoy agradecido contigo. Vamos, que nadie se quede sin dar gracias, que nadie se quede allí sin expresar gratitud. La Biblia dice que Pablo vio a estas personas y dio gracias a Dios. Él eligió dar gracias en vez de quejarse. Y como resultado de esto, aliento vino a su corazón. Vamos, Carlos, únete aquí a alguien y que nadie se quede sin dar gracias. Ya, Carlos, ya. Gracias, Señor, gracias, Señor. Señor, bendice la iglesia, los que están presentes en esta mañana, los que se unirán dentro de 8 días. Bendice la congregación, Padre. Oro que haya gratitud en esta casa, que en todo momento demos gracias, que no nos quejemos por lo que hace falta, sino que demos gracias por lo que tú nos has dado, que seamos agradecidos en todo momento, en todo tiempo, y que la acción de gracias sea algo que permanentemente pueda manifestarse en nuestras vidas. Te bendecimos a ti y te damos las gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús.